Problema 4.128. Dentro de un dispositivo de cilindro émbolo hay 5 kilogramos de un vapor húmedo de agua a 125 kilopascales. Al principio hay 2 kilogramos de agua en la fase líquida y el resto está en la fase de vapor. Entonces se transfiere calor al agua. El émbolo, que descansa en un conjunto de topes, comienza a subir cuando la presión en el interior llega a 300 kilopascales. La transferencia de calor continúa hasta que el volumen total aumenta un 20%. Determine a. Las temperaturas inicial y final. B. La masa del agua líquida cuando comienza a subir el émbolo. Y C. El trabajo efectuado durante este proceso. También trace el proceso en un diagrama presión-volumen específico. Para este problema, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros estados. Tenemos el estado 1 en el que la masa 1 será igual a 5 kilogramos y la presión 1 será igual a 125 kilopascales. Como dice el enunciado, al principio hay 2 kilogramos de agua en la fase líquida. Por lo tanto, nuestra masa de fase líquida será igual a 2 kilogramos y el resto está en fase de vapor. Por lo tanto, nuestra masa en fase de vapor será igual a 3 kilogramos. Esto pasa a un segundo estado que está definido con una presión de 300 kilopascales, que como dice el enunciado es cuando comienza a subir el émbolo. Entre este proceso se puede definir como un tanque rígido, ya que no hay movimiento del émbolo, y al no haber movimiento del émbolo podemos decir que los volúmenes serán iguales y el trabajo en el proceso 1-2 será igual a 0. Al tener esto podemos decir que el volumen 2 será igual al volumen 1 y por lo tanto el volumen específico 2 será igual al volumen específico 1. Del estado 2 pasamos a un tercer estado, que como dice el enunciado, la transferencia de calor continúa hasta que el volumen total aumenta un 20%. Esto quiere decir que el volumen 3 será igual a 1.2 veces el volumen 1. Este punto 2 se refiere al 20% que aumenta el volumen inicial. Entonces, al haber un movimiento del émbolo, podemos decir que hay un trabajo. Y por lo tanto, este proceso se puede definir como un proceso cilindro-émbolo. Por lo tanto, el trabajo en el proceso 2-3 será diferente de 0 y también las presiones serán iguales. Por lo tanto, la presión 3 será igual a 300 kilopascales, lo mismo que la presión 2. Seguidamente definimos lo que nos solicita el problema. En el inciso A tenemos que calcular la temperatura 1 y la temperatura 3, que son las temperaturas inicial y final. En el inciso B tenemos la masa de agua en la fase líquida, en este caso para el estado 2, ya que es cuando comienza a subir el émbolo. El inciso C es calcular el trabajo durante todo este proceso. Sin embargo, como en el proceso 1-2 no hay trabajo, tomamos solamente el proceso del estado 2 al estado 3. Y podemos poner como inciso D el diagrama presión-volumen específico. Entonces, ya que tenemos definidos todos nuestros estados, cada una de sus características, procedemos a resolver el problema. Para resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el estado 1. El enunciado nos dice que el estado 1 es un vapor húmedo. La palabra húmedo nos quiere decir que el estado 1 es una mezcla. Entonces, al ya saber que es una mezcla, entramos por la tabla A5, buscando la temperatura 1, que será igual a la temperatura para 125 kilopascales. Entonces nos vamos a la tabla A5 buscando dicha temperatura. Entramos por la columna de temperaturas para 125 kilopascales. Y aquí en la intersección tendremos que será igual a 105.97 grados centígrados. Por lo tanto, ya tenemos que la temperatura 1 es igual a 105.97 grados centígrados. Al ser una mezcla,
procedemos a calcular la calidad, que es igual a la masa en la fase líquida entre la masa en la fase gaseosa. Esto será igual a 0.666. También tenemos que buscar el volumen específico de la fase líquida y el volumen específico de la fase gaseosa. Para eso nos regresamos a la tabla A5. Entramos por la columna del volumen específico de un líquido y de un volumen específico de un vapor, siempre para 125 kilopascales. Y según las intersecciones, tenemos que el volumen específico en la fase líquida será igual a esto, y el volumen específico en la fase gaseosa será igual a esto. Entonces, al ya tener estos valores de la fórmula volumen es igual a masa por volumen específico, podemos decir que como el volumen 1 es igual al volumen 2, entonces mf por bf más mg por bg será igual a 2 por bf más 3 por bg. Con esto obtenemos los valores de los volúmenes. Entonces el volumen 1 y el volumen 2 serán igual a 4.1271 metros cúbicos. Entonces entramos ahora en el estado 2. Para esto tendremos que el volumen específico 2, también despejando de esta fórmula, será igual al volumen 2 entre la masa total. Como ya calculamos el volumen 2 y ya conocemos la masa total, sustituimos los valores y el volumen específico 2 será igual a 0.8254 metros cúbicos entre kilogramos. Ahora entrando por la tabla A5 para 300 kilopascales, calculamos la BF y la BG para el estado 2. Nos regresamos a la tabla A5 entrando por la BF y por la BG para 300 kilopascales. En las intersecciones nos dan estos resultados. Entonces, al ya tener los valores de BF y BG para el estado 2, hacemos la comparación con B2. Entonces B2 es mayor que la BG. Por lo tanto, el estado 2 es un vapor sobrecalentado. Entonces, como ya sabemos que el estado 2 es un vapor sobrecalentado, podemos decir que no hay sustancia líquida, ya que todo es un vapor. Por lo tanto, la masa en la fase líquida del estado 2 será igual a 0 kilogramos, obteniendo así el inciso B. Posteriormente seguimos con el estado 3. Calculamos el volumen 3, que como ya habíamos mencionado anteriormente, es igual a 1.2 veces el volumen 1. Y sustituyendo el valor del volumen 1 calculado con anterioridad, tenemos que el volumen 3 es igual a 4.953 metros cúbicos. De la misma forma, teniendo esta fórmula, podemos calcular el volumen específico 3, que será igual al volumen 3 entre la masa total. Y al sustituir los valores, tendremos que el volumen específico 3 es igual a 0.9905 metros cúbicos entre kilogramos. Entonces, el volumen específico 3 lo podemos comparar con la BG calculada con anterioridad, ya que es lo mismo para 300 kilopascales. Será la misma BG. Entonces, al comparar el volumen específico 3 con la BG, podemos decir que el estado 3 también es un vapor sobrecalentado. Entonces, como el estado 3 es un vapor sobrecalentado, entramos en la tabla A6 para 0.3 megapascales y un volumen específico de 0.9905 metros cúbicos entre kilogramos. Lo que queremos buscar con esto es la temperatura del estado 3, que es lo que nos solicita el inciso A. Sin embargo, si revisamos la tabla A6, no hay un volumen específico de 0.9905, por lo tanto habrá que realizar una interpolación.
Nos vamos a la tabla A6, entramos por el volumen específico para 0.3 megapascales y entramos por la temperatura, que es lo que estamos buscando. Como había mencionado anteriormente, el volumen específico se encuentra entre estos dos valores. Por lo tanto, tendremos que tomar los dos valores de la temperatura. Colocamos los valores necesarios en la tabla, realizamos la operación de la interpolación y obtendremos que la temperatura será igual a 373.7 grados centígrados. Por lo tanto, nuestra temperatura 3 será igual a 373.7 grados centígrados, calculando así la temperatura final. Entonces, para el cálculo de la potencia, se utiliza la fórmula potencia es igual a masa por presión por volumen específico 3 menos volumen específico 2. Ya que tenemos los valores del volumen específico 3 y el volumen específico 2, podemos sustituir los valores y calcular directamente el trabajo, que al realizar esta operación nos da que el trabajo total será igual a 247.2 kilojoules. Y finalmente, para el diagrama presión-volumen específico lo tendremos de esta forma. ¿Pero por qué de esta forma? Simplemente porque primeramente el estado 1 es una mezcla. Esto quiere decir que el estado 1 debe estar dentro de la gráfica para un determinado volumen específico. En el estado 2 tenemos que es un vapor sobrecalentado, por lo tanto debe estar fuera de la gráfica, pero del lado derecho. Sin embargo, como el estado 1 y el estado 2 tienen el mismo volumen específico, entonces tendrá esta forma, compartiendo volumen específico, pero a diferentes presiones. Y el estado 3 tenemos que también es un vapor sobrecalentado, por lo tanto también debe estar fuera de la gráfica, pero del lado derecho. Sin embargo, como el estado 3 sí tiene un volumen específico diferente y mayor que el estado 1 y el estado 2, estará más a la derecha, pero tendrá el mismo valor de presión que el estado 2 por ser cilindro émbolo. Entonces con eso tenemos ya todos los incisos resueltos del problema.